Buenas noches. Continuando con las charlas científicas que este Consejo Regional 7, Colegio Agrónomo del Perú, viene dando mínimo 2 veces al mes, en esta oportunidad nos complace presentar al colega Gustavo Sandoval Peña con el tema Herramientas bioinformáticas aplicadas al estudio de compuestos
bioactivos de interés biotecnológico. El colega es biólogo, magíster en biología molecular, doctorado en ciencias biológicas en la Universidad Nacional Mayor San Marcos. Tiene estudios de bioinformática en Harvard, docente universitario con experiencia en formulación y ejecución de proyectos en el área de biotecnología molecular. Desarrolla sus investigaciones sobre biomoléculas de interés biotecnológico aplicado a herramientas bioinformáticas y de biología estructural. A su vez, ha realizado pasantías en institutos de investigación en Uruguay, Brasil, Japón, India y Estados Unidos. Es miembro de la Sociedad Química del Perú, de la Sociedad Americana de Microbiología, de la Asociación Cristalografía Americana, de la Sociedad Internacional de Toxicología y de la Sociedad Internacional de Biología Computarizada. Bueno, pido un aplauso para el colega, por favor. Buenas noches. Muy buenas noches con todos los presentes. Primero que todo, agradecer la invitación de los miembros del Consejo Directivo de este Consejo Regional del Colegio de Biólogos, personalmente al colega Jorge Ceballos, y básicamente darle las gracias por su presencia, al público asistente, quienes estamos pues concurriendo a una serie de charlas de interés diversos, y uno de ellos es el tema que nos trae hoy, que es el día de hoy, que vamos a hablar algunos temas relacionados con el uso de herramientas informáticas para el estudio de compuestos reactivos de interés tecnológico. Cuando nosotros entendemos o escuchamos la palabra bioinformática, básicamente la hemos asociado en muchos años a la aplicación de algunas herramientas basadas en las computadoras para facilitar un poco el análisis de algunos compuestos de interés y sobre todo darnos algunos alcances sobre las propiedades de esas moléculas. Sin embargo, la forma en la cual tiene que verse el análisis bioinformático tiene que cambiar un poco de acuerdo justamente a la facilidad que se tiene para la predicción de esas propiedades y también en base a la gran cantidad de información que se puede manejar en la actualidad. Uno de esos alcances, luego de mi presentación, es justamente cómo ha ido evolucionando la investigación en diversas áreas, básicamente vinculadas con ciencias de la vida. Cada vez que nosotros, por ejemplo, tratamos de estudiar organismos vivos, tratamos de buscar un modelo biológico que sea altamente conocido, sobre todo a nivel fisiológico, a nivel molecular, y ese conjunto de herramientas de investigación aplicada las denominamos herramientas de investigación in vivo, básicamente para estudiar un poco el comportamiento de su organismo y tratar de tener algunas características generales sobre su ciclo biológico. Pero ya si queremos entrar hacia el análisis de los componentes como tal, es decir, entender las reacciones por dentro, tenemos que utilizar métodos de investigación que traten, por ejemplo, de asociar la actividad de una enzima en particular o de una ruta metabólica definida, y a todo ese conjunto de herramientas lo vamos a denominar herramientas de investigación in vivo. Es justamente la ciencia de la vida en la cual se ha basado en estos dos enormes pilares y ha generado una gran cantidad de información. Pero debido justamente a ese incremento en la información, es que ahora tenemos que manejar otro tipo de conceptos, donde son justamente las computadoras las que nos ayudan a ese tipo de análisis y de predicción. Entonces, cuando hablemos, por ejemplo, de todas las herramientas basadas netamente en el empleo de estas máquinas, vamos a denominar de manera general herramientas de investigación in situ. Entonces, justamente, uno de los pilares que permite el surgimiento de este tipo de herramientas está a nivel de las distintas técnicas de secuenciamiento, ya sea principalmente de ADN, y cómo a lo largo de la historia han ido evolucionando para darnos cada vez información mucho más precisa, con una sensibilidad mucho más grande y sobre todo de una gran cobertura para poder descifrar el contenido de ADN de muchos organismos. Entonces, gracias a esta gran cantidad de información es que ahora necesitamos otros tipos de capacidades y habilidades para poder interpretar esa gran cantidad de datos que está disponible en la actualidad de manera libre. Entonces, justamente, a partir de ese tipo de
gran cantidad de información es que algunos científicos que manejan los conceptos de ciencia de la vida han ido ahora desarrollando herramientas que muchas veces uno se aproxima de manera indirecta, que apenas de manera autodidacta uno trata de poder conocerlas, pero no pasa de repente más allá del nivel de usuario o simplemente un explorador a nivel de sistemas operativos convencionales como el Windows. Entonces, el conocer esas herramientas es un primer paso, ¿no? Digamos así, nos permite explorar cuáles son las versatilidades de esas herramientas y sobre todo conocer un poco el flujo de trabajo de alguien que realmente está desarrollando investigación en informática. Y ese flujo básicamente parte, ¿no?, de la información que está depositada ya a nivel de experimentos in vitro y in vivo y sobre todo complementada por estos últimos ensayos de secuenciamiento de ADN. Todo esto entonces encaja dentro de una serie de programas o herramientas informáticas que trabajan con esa data completa y lo que hacen es arrojar resultados cada vez más confiables a un nivel predictivo muy alto y que sean sobre todo de calidad publicable. Entonces, cuando hablemos de todo ese conjunto de herramientas que parten justamente de los datos crudos y nos den información cada vez mucho más fiable, vamos a referirnos básicamente a un pipeline o a un continuo de herramientas que de manera concatenada nos dan ese tipo de información. Entonces, un pipeline informático sería justamente la búsqueda de muchos científicos que están asociados al análisis de toda esa gran cantidad de información generada y que obviamente trata de darnos a entender uno de los principales componentes de cómo funcionan los organismos en la actualidad. Sin embargo, la primera forma en la cual nos aproxima al uso de estas herramientas es básicamente interpretando 4 letras en el caso del ADN o 20 letras en el caso de las proteínas. Sin embargo, la forma en la cual los programas informáticos entienden esta información no es en letras o en números, sino más bien es utilizando código binario. Y como ya lo mencionó un profesor mío en estas introducciones a la informática, solamente existen en el mundo 10 tipos de personas: aquellas que entienden código binario y aquellas que no entienden código binario. Básicamente asociado a la necesidad de ir conociendo la interpretación de este tipo de lenguajes, que son los que las computadoras usan para poder desarrollar este tipo de herramientas. ¿Y quién mejor que alguien que maneja ciencias de la vida para que se introduzca gradualmente en el manejo de algunos lenguajes de programación importantes? Entonces, a este nivel tenemos que mencionar 2 tipos de usuarios: aquellos que son básicamente usuarios de las herramientas y que trabajan con el manejo de la información, ¿sí?, a gran escala. Pero también existe otro grupo de usuarios que a veces no está muy bien definido, ¿no? Están en el limbo entre ciencias de la vida y ciencias de la computación y que ya han compenetrado tan alto ese nivel que básicamente se dedican al desarrollo de herramientas, ¿no? Es decir, básicamente el desarrollo de bases de datos y sobre todo el desarrollo de algoritmos que están diseñados para el entendimiento de esta información a gran escala. Entonces, frente a este panorama, el hecho de que uno pueda manejar distintas herramientas implica primero a qué nivel uno quiere enfrentarse. Si uno quiere manejar básicamente software basado en páginas web, tiene que manejar, por ejemplo, bases de datos conocidas como el NCBI, UniProt, etc. O manejar sobre todo herramientas que permitan la interpretación a un primer nivel de esa información. Para los que ya quieren adentrarse con mucho mayor precisión y sobre todo sumergirse a esta gran área de desarrollo de herramientas informáticas, lo que tienen que manejar y desarrollar son software con línea de comando. Uno de los primeros sistemas operativos que deben manejar es Linux. Y gracias a eso es que pueden, por ejemplo, manejar secuencias de genomas completos, obtener la información de secuencias codificantes, o manejar proteomas completos y sobre todo ir hacia el manejo mucho más preciso de herramientas de siguiente generación, por ejemplo. Entonces, con esta breve introducción, para definir en sí el uso de las herramientas informáticas, ya no podemos considerar necesariamente como una aplicación, sino como una disciplina. Y una disciplina que en realidad converge con muchas otras para poder darnos una comprensión mucho mayor de esta gran cantidad de información. Es decir, alguien que está sumergido en la parte de informática, sobre todo los que somos del área de las ciencias biológicas, manejamos muy bien el entendimiento de los procesos bioquímicos y moleculares, ¿no? Manejamos muy bien la explicación de los procesos de replicación, transcripción, traducción,
pero no hemos visto de cerca el funcionamiento de una RNA polimerasa, por ejemplo, ¿no? Lo entendemos muy bien a partir de los libros de texto, de lo que el profesor explicó en la pizarra, pero ese grado de abstracción que tenemos para entender esos procesos bioquímicos tan precisos, justamente nos da un plus para poder introducirnos hacia el manejo de la lógica detrás de las computadoras, ¿no? Entonces, yo creo que como profesionales de ciencias de la vida, o interesados en ciencias de la vida, tenemos ya un plus por delante de otros profesionales para poder introducirnos gradualmente en estas áreas, ¿no? Y viceversa es complicado, ¿no? Básicamente los que trabajan con ciencia de la computación tienen mucha dificultad para entender lo que básicamente ya comprendemos nosotros los biólogos, que es el manejo de las rutas bioquímicas y ciencias de la vida, básicamente. Sin embargo, dos pilares importantes para el soporte de la informática son justamente la estadística y la matemática. La estadística, básicamente, cambiando un poco la perspectiva, ya no del uso de datos de naturaleza continua, sino más bien estamos cambiando la perspectiva del uso de información, por ejemplo, ya no de medición de talla o peso, o la medición, por ejemplo, de la actividad de una enzima, donde tenemos valores con decimales, sino más bien al uso de datos de naturaleza discreta, es decir, un número definido de aminoácidos o un número definido de nucleótidos. Entonces, eso cambia completamente el tipo de herramientas estadísticas que hay que aplicar para este fin, ¿no? Y sobre todo, las herramientas de interés matemático. Entonces, una de las primeras formas en las cuales uno puede enfrentarse a este tipo de manejo es justamente conociendo de cerca los lenguajes de programación. Y de repente, una forma en la cual pueden ustedes aproximarse es manejando uno de los programas o lenguajes de programación orientado a objetos más interesantes que Java. Yo tuve la suerte de tomar algunos cursos de la Escuela de Extensión de la Universidad de Harvard, justamente dirigidos al manejo de Java como una herramienta importante para ese manejo. Sin embargo, no es la forma más simple de hacerlo, ¿no? Fue algo bastante complicado, pero una introducción bastante sencilla con un profesor mío, que su mejor carta de presentación era haber sido compañero de Bill Gates en las aulas de Harvard y posteriormente profesor de Mark Zuckerberg. Entonces, esa mejor carta de presentación creo que nadie la puede tener. Entonces, con esa base sólida, ya uno puede adentrarse hacia el manejo de lenguajes de programación, entre ellos Java, y de repente lo que uno más conoce de Java es cada vez que su computadora pide que lo actualicen, ¿no? En algún momento del trabajo, cuando en realidad Java está formando parte de la lógica detrás de muchos de los objetos de nuestra vida diaria. Si se cae Java, en realidad se cae el mundo. Entonces, frente a este concepto es que tenemos que ir introduciéndonos hacia el conocimiento de este tipo de lenguaje de programación. De repente, ustedes han visto lenguajes mucho más aplicados, como el lenguaje de programación R para la parte estadística, o el análisis de expresión diferencial, y eso en realidad constituye un plus importante para los que quieren ya diseñar sus propias herramientas de manejo de datos. Para los que más bien estamos manejando secuencias nucleotídicas y proteicas, tenemos que manejar lenguaje de programación Python o sus paquetes específicos de BioPython. Entonces, con eso, por ejemplo, podemos diseñar un algoritmo que nos permite interpretar una secuencia nucleotídica y convertirla rápidamente en una secuencia de aminoácidos, interpretando cada 3 nucleótidos un codón y un aminoácido respectivo. Entonces, lejos de convertirse pues, en una herramienta netamente de uso, la bioinformática, a mi criterio, tiene ya suficiente madurez como para convertirse en una disciplina que genere gran cantidad de información. Y dentro justamente de esta perspectiva es que podemos considerar al menos 3 ramas diferenciales de la bioinformática. Los que trabajan netamente con la información obtenida a través del procesamiento de genomas tienen que tener un gran conocimiento de técnicas de minería de datos o de data mining, es decir, la interpretación de la estructura de los genomas a través de la predicción de los ORFs y sobre todo tratar de entender cómo es que diversos genomas pueden evolucionar a una rapidez diferente. Entonces todos los que se encargan de este tipo de manejo tienen básicamente el rótulo de informáticos a nivel genómico. Sin embargo, esa no es la única parte, ¿no? Es decir, es la primera de muchas otras subdisciplinas que surgen a partir de la informática. Están más bien los que trabajan a nivel de la parte funcional y tratan de ver pues, el concepto básico de cómo funciona un sistema biológico a partir del entendimiento del componente genómico, transcriptómico o proteómico.
Y es aquí donde podemos, por ejemplo, incluir aspectos importantes como la farmacogenómica o la expresión genética diferencial. Entonces, gracias a este tipo de información es que podemos entender cómo es que funciona este tipo de sistemas biológicos y también introducirnos gradualmente hacia el concepto de la biología sintética, ¿no? El diseño de nuevos genomas que cumplan propiedades específicas para organismos diseñados por un investigador. Y una tercera disciplina o subdisciplina de la bioinformática vendría a ser aquella que se agrupa netamente en el caso de herramientas de interés de manejo de biomoléculas. Por ejemplo, herramientas que nos ayuden a entender esta relación tan estrecha que existe entre la estructura y la función de una molécula, gracias a las herramientas de predicción, obteniendo a partir de la secuencia de aminoácidos o de nucleótidos de RNA, poder entender rápidamente cómo funciona una molécula a partir de esa estructura 3D. Y sobre todo, hacia el diseño de herramientas novedosas para la visualización de estos modelos moleculares. Justamente con este último concepto de la bioinformática de moléculas, que es la que vamos a comentar el día de hoy con más detenimiento, es que se le suman otras disciplinas complementarias a esta nueva herramienta para definirla ahora como una bioinformática estructural. Es decir, conceptos como la física y la química son importantes para entender cómo es que las moléculas adquieren su estructura 3D y finalmente cómo es que esta se vincula con la función que va a cumplir. Entonces, para los que trabajamos dentro de este tipo de subáreas de la bioinformática, un flujo de trabajo importante consiste justamente en la obtención de las secuencias proteicas, a partir de bases de datos como el NCBI o el UniProt, y tratar de utilizar modelos, ¿sí?, que se aproximen hacia la obtención de la estructura 3D, ya sea a través de la conservación de la secuencia de aminoácidos o ya sea a través de las características físico-químicas de cada aminoácido en particular. La meta entonces es obtener la estructura 3D de esa molécula. Sin embargo, no es el fin supremo, ¿no? Es decir, es el primer paso al cual uno estaría llegando para poder entender el funcionamiento de esta molécula. Entonces, comprender un poco la estructura y la función de una molécula implica añadir un tercer concepto adicional, que es el de la dinámica. Es decir, no podemos solamente basarnos en una estructura que se ve muy bonita cuando la manejamos en un programa de visualización, pero en realidad de repente esa estructura proteica, ¿no?, cuando aumentamos la temperatura o veremos algún parámetro físico-químico, se desarma completamente. Entonces eso no nos muestra la versatilidad que tiene esta molécula dentro de un sistema biológico. Es como que uno lo evaluase desde el momento en el que se despierta hasta la foto del perfil de Facebook, ¿no? Son momentos totalmente diferentes del día. Y eso justamente es lo que se refleja a nivel de las moléculas, ¿no? La dinámica en la cual están sometidos a la presión externa, a los factores externos, hace que tengamos que analizar una perspectiva totalmente diferente de cómo funciona. ¿Y esto para qué nos sirve? Para poder estudiar cómo es que de repente algunas variaciones de esas moléculas justifican el hecho de que algunas drogas pierdan su efectividad en el transcurso de la evolución de estas. Y justamente ha sido el centro de estudio de muchos casos, sobre todo que ya han llegado a aplicación clínica en los años recientes. Entonces, uno de los pilares que soportan este tipo de flujo de trabajo es que en realidad se cuenta con una gran variedad de estructuras 3D a nivel proteico en bases de datos. Y eso se refleja cada vez que analizamos, por ejemplo, bases de datos como el Protein Data Bank, las cuales a octubre de este año tienen casi 150.000 estructuras definidas. Esto es un paso importante porque, a diferencia del análisis de secuencias nucleotídicas, en las cuales tienen como herramienta fundamental el PCR para poder amplificar esa cantidad mínima de muestra, no existe una técnica que permita amplificar la cantidad de proteínas. Y eso justamente tiene que sustituirse por el hecho de utilizar herramientas bioquímicas convencionales, ¿no?, como la cromatografía, la electroforesis, y poder llegar a tener una cantidad suficiente de proteína para su estudio. ¿Qué se hace con esa cantidad mínima suficiente para poder estudiar una proteína? Podemos, por ejemplo, cristalizarla, ¿sí?, por diferentes agentes químicos y tratar de tener un cristal representativo de la proteína para obtener a partir de un patrón de difracción de rayos X su estructura 3D. Sin embargo, no todas las proteínas cristalizan. Esta también es una característica muy importante de estas moléculas. Entonces, habría que recurrir a métodos como, por ejemplo, la resonancia magnética nuclear.
¿no? Básicamente, entender cómo cada uno de los átomos de las proteínas vibran y tener un patrón de esa vibración para así llegar al entendimiento de su estructura 3D. Entonces, el primer paso, como les mencioné, era justamente llegar a la obtención de la estructura tridimensional de una proteína. Pero no todas pueden ser analizadas de esta manera, ¿no? Es decir, si por ejemplo queremos ver cuántos cristalógrafos existen en esta parte del mundo, en realidad son contados con los dedos de la mano a nivel latinoamericano. Más aún si queremos ver cuántos trabajan con resonancia magnética nuclear, ¿no? Entonces, se hace cada vez mucho más difícil llegar a este tipo de facilidades, pero la meta justamente es determinar a nivel experimental la estructura de estas biomoléculas. ¿Cuál es la alternativa entonces que se encuentra en la actualidad para poder entender el funcionamiento de las proteínas como principales herramientas biotecnológicas? Justamente partir a través de la secuencia de aminoácidos, la cual se obtiene a partir de bases de datos como el NCBI, donde de repente los que han explorado esta base de datos en algunos momentos se han perdido por las diferentes categorías de información que a veces son un poco amigables cuando uno las ve por primera vez, y lo único que uno se centra es en la secuencia de aminoácidos, ¿no?, que está en la parte final. Yo les sugiero cambiar de repente la perspectiva de análisis y utilizar bases de datos un poco más visuales, mucho más ejemplificativas, como el caso del UniProt. ¿Y por qué les sugiero esto? Porque en el caso del UniProt tenemos ya información que ha pasado por un cierto grado de depuración. Es decir, dentro de todo el universo de secuencias proteicas del UniProt existe un conjunto específico de aquellas que ya tienen evidencia experimental, ¿no?, y que son justamente categorizadas dentro de estos 5 niveles de evidencia. Entonces, por lo general uno trabaja con secuencias que tengan por lo menos una evidencia a nivel de transcripto y mejor aún si que tiene evidencia a nivel proteico. Entonces, este tipo de características hace pues de que el UniProt nos dé información mucho más rápida sobre la historia de cómo ha surgido esa proteína y cómo se viene estudiando en la actualidad. Con esa base, entonces viene luego el entendimiento de cómo es que se arma la estructura 3D. Pero si quiero conocer la estructura 3D de una proteína, tengo que recordar al detalle la estructura de los aminoácidos. Y no solamente recordar el nombre extenso, sino ir asociando cada uno de esos aminoácidos con su abreviación de una sola letra, ¿no? Es decir, es un nuevo alfabeto que tenemos que conocer para entender cómo es que se arman posteriormente las secuencias de aminoácidos. Y así sucesivamente ir al entendimiento de esta información categorizada y catalogada en esta base de datos. Partiendo entonces de esta información de las secuencias proteicas, es que ya podemos aplicar algunas herramientas de libre acceso para entender justamente cómo es que podemos sacar el mayor nivel de información a partir de estas secuencias proteicas. Una de ellas, por ejemplo, nos permite obtener los principales parámetros bioquímicos: peso molecular, punto isoeléctrico, diversidad de aminoácidos, pero en realidad la meta es llegar justamente al entendimiento de la estructura tridimensional. Para esto, entonces, existen diversos tipos de aproximaciones. Una de ellas, por ejemplo, es la experimental, ¿no?, que sería la obtención de la estructura real de la proteína. Pero si no, podemos recurrir a aspectos evolutivos, donde ahí prima, por ejemplo, el modelamiento comparativo o la homología de secuencias. Y si es que eso no resulta al inicio, ir alejarnos un poco hacia la conservación de estructuras tridimensionales o hacia la predicción de la estructura de la proteína desde cero. Es decir, ¿cómo podemos entonces entender la concatenación de estas herramientas? Uno de los aspectos importantes para poder predecir la estructura 3D de una proteína consiste pues en si que tenemos suerte o no tenemos suerte para este proceso. En realidad va a depender de qué tanta información exista sobre la molécula que queremos analizar para poder llegar a esa estructura 3D. Entonces, si que tenemos suerte, podemos encontrar alguna proteína relacionada a nuestra proteína de interés y basándonos en el aspecto de la homología de secuencia, obtener su estructura tridimensional, ¿no? Por lo menos un 50 o un 80% de conservación de aminoácidos sería un paso fundamental. Si es que no logramos ese criterio o cumplir esos criterios satisfactorios, tendríamos que recurrir a las propiedades fisicoquímicas de los aminoácidos para poder llegar hacia la estructura más favorable energéticamente hablando. Es decir, de todo el despliegue diferencial de estructura 3D, tenemos que tomar aquella que tome el menor gasto energético para su formación.
Y si que tenemos algo de suerte, podemos recurrir al reconocimiento de plegamientos tridimensionales. Entonces, con todo ese background de herramientas, podemos llegar hacia la obtención de la estructura 3D de una proteína, que es el primer paso, en realidad, el paso fundamental para poder colegir a partir de ahí más información sobre esta molécula. Entonces, rápidamente, dentro de las herramientas que se emplean para este fin, dentro del modelamiento comparativo, por ejemplo, resulta interesante hacer una búsqueda de secuencias semejantes a las que uno trabaja y buscar regiones de mayor conservación o de mayor diversidad. Entonces, para esto se recurre a servidores web que son bastante interesantes y fáciles de usar, como el Swiss Model, el cual les da a ustedes la obtención de un tipo de estructura o un modelo tridimensional que básicamente cumple con los requisitos físicos y de conservación de estructura, pero no necesariamente refleja el nivel de utilidad que uno necesita para ese modelo. Entonces, frente a esta gran diversidad de opciones que uno cuenta, también podría recurrir a otro servidor, pero ya basado en línea de comando, es decir, utilizando Python, que es Modeler. Entonces, Modeler nos da otros factores importantes para la obtención de la estructura 3D, y con eso podemos complementar lo que ya se obtuvo con la herramienta anterior del Swiss Model. ¿Qué pasa si estas dos herramientas no son suficientes para obtener una estructura confiable de la molécula que estamos analizando? Podemos recurrir a un concepto también ligado a la parte evolutiva, que ya no se centra necesariamente en la conservación de aminoácidos, sino más bien se centra en la conservación del plegamiento proteico, tomando en cuenta, por ejemplo, el número de alfa hélices o el número de láminas beta. Esto se aborda de una manera muy práctica si usamos, por ejemplo, herramientas de reconocimiento de homología y analogía. Homología de secuencia y analogía en cuanto a la función que cumple. Y para esto, por ejemplo, contamos con un servidor interesante, que es el Fire2, el cual justamente dentro de los conceptos que maneja esta herramienta, tiene un tipo de predicción de alineamiento y de búsqueda de secuencias muy interesante, que dista un poco de lo que normalmente manejamos a nivel introductorio, que es el BLAST. Este tipo de herramienta lo que usa es una versión mejorada, basada justamente en el modelo oculto de Markov, que nos hace un análisis mucho más preciso de la búsqueda de secuencias en base a la sensibilidad y a la precisión de la ubicación de cada residuo. Es decir, en el tiempo tiene una respuesta mucho más rápida que herramientas conocidas como el PSI BLAST y otros. Entonces, con esta seguridad de que estamos trabajando con una herramienta que nos da justamente esta característica, podemos obtener proteínas que se asemejan ya no a nivel de secuencia como la nuestra, sino a nivel de la forma en la cual se pliegan tridimensionalmente. Y esto, soportado por una estadística de confidencia, nos dice cuál es la plantilla más utilizada para la predicción estructural de mi proteína. Esto entonces nos da un modelo con la mayor certeza posible de que puede ser un modelo útil para los fines que uno persigue. Y básicamente permite un análisis punto a punto, aminoácido por aminoácido, de la confidencia, qué tan bueno, qué tan malo es la predicción de ese modelo. ¿Qué pasa si aún así este tipo de predicción no es satisfactorio para las proteínas que uno quiere analizar? Es decir, si estamos muy lejos ya inclusive de la secuencia de aminoácidos o de la forma de plegamiento. Tendríamos que recurrir a herramientas que se basan en la secuencia de aminoácidos y a partir de las propiedades físico-químicas llegar a entender cómo es que se forma la estructura 3D. ¿Por qué es importante este grupo de herramientas ab initio? Ligándolo un poco a la parte evolutiva, que es algo que siempre hacemos énfasis en lo de ciencia de la vida, hay un grupo especial de genes que tiene rápida evolución con respecto a otros, ¿no? Por ejemplo, hay organismos que tienen definido ya una categoría especial denominada genes huérfanos, cuya secuencia nucleotídica avanza a una rapidez diferente al resto de otros genes. Entonces, esto hace que ya se escape de la conservación como la conocemos y no se tengan muchas plantillas para poder diseñar una estructura 3D en base a ellas. Entonces, ahí viene conveniente el uso y aplicación de herramientas de predicción ab initio. Y otro concepto importante es que aquí ya estamos introduciendo gradualmente la forma en la cual la proteína se va plegando en el tiempo.
es decir, cada microdominio en particular de la proteína tiene su propia dinámica de formación de estructuras. Hay, por ejemplo, estudios en los cuales se tienen entendido que se forman primero las alfa hélices, luego las láminas beta, y luego estas van a interactuar para tener como tal el plegamiento proteico definido. Entonces, este grupo de herramientas, ab initio, lo que hace básicamente es utilizar la secuencia de aminoácidos para tener primero un barrido de las estructuras secundarias y luego, utilizando ya conceptos de dinámica molecular, poder minimizar la energía de la formación de esa estructura 3D para darnos un modelo predicho válido. ¿Qué herramientas se pueden utilizar para este fin, que sean de rápido acceso? Una de ellas, por ejemplo, es el servidor Robeta, que es bastante práctico para su uso, porque básicamente hace el análisis de dos maneras importantes. Primero, lo que tiene que hacer es crear su usuario en este tipo de servidor y luego introducir la secuencia de aminoácidos que uno está interesado en estudiar. Pero ¿cómo funciona por dentro este tipo de herramientas? Lo primero que hace es un análisis de seccionamiento o partición de la secuencia de aminoácidos en pequeños microdominios. Un método muy importante que lo que hace es generar toda una biblioteca de fragmentos peptídicos a los cuales se les busca la estructura 3D a ese nivel. Luego, ya con las consideraciones de tipo newtonianas, ¿no?, además de la parte fisicoquímica, se procede al ensamblaje mismo de cada una de las estructuras predichas para el armado final de la estructura de la proteína. El problema es que este tipo de predicciones toman un tiempo. Como son de uso libre, por lo general pueden tomar días o semanas, dependiendo de la longitud de la proteína que uno quiere analizar y de qué tan cercana está a otras proteínas ya estudiadas. Entonces, dependiendo, pues, como les digo, de qué tanto ustedes tengan de suerte, ¿no?, al inicio, pueden tener un modelo confiable en poco tiempo, o pueden tener más bien un modelo también igual de útil, pero con un tiempo de espera un poco mayor. Para esto, entonces, este tipo de modelamiento, ¿sí?, justamente se centra en la dinámica de la proteína. Y para poder entender un poco la dinámica molecular de este grupo de herramientas o de moléculas como tal, es que se utilizan simuladores, ¿sí?, como el GROMACS, que nos dan ya un poco el entendimiento de cuál es ese proceso en el cual la proteína toma para poder llegar a su estructura 3D, y posteriormente cómo es que esa estructura es estable en el tiempo, cómo varía frente a diferentes parámetros físico-químicos. Pero, como les dije, entender la estructura 3D de una proteína es el primer paso. El otro paso importante resulta a través del diseño de moléculas específicas que pueden justamente ayudarnos a entender cómo funciona este tipo de moléculas. Por ejemplo, pequeños ligandos o pequeños inhibidores que pueden ser diseñados si es que tenemos la estructura conocida, o si es que la proteína es modelada a estos niveles, o si tenemos estructura del ligando conocido, o si es que tenemos que diseñarlo de cero. Entonces, una de las opciones en las cuales nos hemos centrado es básicamente en el anclaje proteína-ligando. Es decir, a partir del conocimiento de la estructura de la proteína, diseñar justamente moléculas que puedan interactuar con ella a distintos niveles, ya sea el ciclo activo o ciclos alostéricos, para modular su acción y poder aumentar o disminuir su actividad en un sistema determinado. Para este tipo de estudios se les sugiere, por ejemplo, utilizar cualquiera de esas herramientas libres, ¿no?, como el AutoDock, que es una de las más utilizadas, una de las más mencionadas en los artículos científicos, o el DOC o el Rosetta Doc. Entonces, hasta aquí estamos viendo toda una serie de herramientas disponibles para, en primer lugar, la predicción de la estructura, y en segundo lugar, ver justamente aspectos como la dinámica y el acoplamiento molecular. Sin embargo, esto no sería posible si es que no se hubiesen desarrollado la otra parte del estudio, que son los servidores o las computadoras con mayor rapidez de procesamiento. Entonces, un poco para mencionarles cómo ha ido evolucionando este aspecto, tenemos pues los primeros estudios de diseño de computadoras para predicción de estructura tridimensional hace ya más de 13 o 14 años. Estamos hablando pues, de estudios como la IBM, grupo americano, que justamente se centra en el desarrollo de una supercomputadora para el año 2005, que tiene capacidad de procesamiento de 288 terabytes, un petaflop
de manejo de información por segundo, ¿no? Es una computadora rapidísima para esos tiempos. Sin embargo, no era el único grupo que estaba abocado al desarrollo de supercomputadoras. 2 años después, ¿no? o 3 años después, surge el grupo japonés, ¿no? de Molecular Dynamics Gravity Pipe de Riken en Japón, que desarrolla su propia supercomputadora, el MT Grade 3. Y 3 porque tiene el triple de velocidad que el anterior computador. Entonces, la competencia, ¿no? la forma en la cual ha ido evolucionando la lógica detrás de este tipo de desarrollos, implica pues que las grandes potencias justamente busquen el desarrollo de nuevas supercomputadoras, donde ahora son naciones ya no tan clásicas, ¿no? como Estados Unidos o Japón las que tienen el liderazgo. Podemos entonces ver cómo países asiáticos, ¿no? sobre todo la India o Corea del Sur, las cuales se han abocado enormemente al desarrollo de supercomputadoras, obviamente con fines de estudios básicos, pero también con fines armamentistas. Uno de esos estudios, justamente hace algunos años, concluye en el desarrollo de una supercomputadora del grupo chino, Tsunghua Tailuhai, y que desarrolla una computadora con 93 veces más propiedades de procesamiento que la primera versión de la IBM. Estamos hablando de una de las supercomputadoras más conocidas en el mercado y que tiene obviamente fines de predicción de estructuras, análisis de secuencias y también obviamente con otros fines de tipo armamentista. ¿Por qué es importante esto? Porque lo que estamos ahora interesados en obtener información a partir de la gran cantidad de datos generados a partir del secuenciamiento de genomas implica que ahora desarrollemos proyectos a nivel de genómica estructural, donde con la secuencia misma del genoma, rápidamente mediante un análisis de predicción total, podamos llegar al entendimiento de la mayor cantidad de proteínas que están codificadas por este genoma y sobre todo a la búsqueda de nuevas vías metabólicas y de nuevas moléculas que puedan inhibir o aumentar su función. Ahora, esto lejos de ser pues una meta a largo plazo, en realidad se convierte en una ambición bastante asequible. ¿Y esto qué cosa permite? Permite justamente generar nuevas startups, es decir, ideas o ventures de innovación tecnológica que están abocadas a la búsqueda de nuevas herramientas tecnológicas. Por ejemplo, Bill Gates ha apostado por el desarrollo de startups a nivel genómicos, buscando justamente herramientas centradas en la edición genómica. Una de ellas es la herramienta de CRISPR-Cas9, la cual está tan en debate sobre cuál fue realmente el grupo que permitió el origen de esta tecnología, y obviamente las patentes que están detrás de ese tipo de estudio son por regalías millonarias. Entonces, este tipo de entendimiento de la aplicación a corto plazo nos hace pensar pues, en que tenemos que generar capacidades a distintos niveles, y uno de ellos es justamente el tipo de conocimientos de estas herramientas. Ahora, ¿cómo es que se maneja esto a nivel de la evidencia científica? Es decir, hay journals especializados en el desarrollo de algoritmos, por ejemplo en biología molecular, que justamente se centran en la formulación de nuevos tipos de procesos para la búsqueda de soluciones a la estructura de una proteína o de otra molécula. Nosotros, como grupo de investigación de la Universidad de San Marcos, estamos justamente desde hace ya algunos años tratando de abordar este tema, justamente para complementar, ¿no?, esa concatenación de herramientas de investigación in vitro e in vivo, y sumándonos ahora a la herramienta de investigación in vivo. ¿Cómo es que introducimos a los interesados en este tipo de herramientas? Primero, a través del manejo de herramientas que podrían ser básicamente aplicadas para niños de colegio, donde de manera muy didáctica a uno se les enseña los conceptos básicos de los lenguajes de programación, por ejemplo los arreglos de datos o las matrices, y esto permite una introducción rápida hacia el entendimiento de cómo funciona un lenguaje de programación. Posteriormente ya los introducimos al manejo de Python, Perl y otras herramientas para que se centren básicamente en el desciframiento de la estructura 3D de las proteínas. Esto, a lo largo de los años, ha permitido generar información, sobre todo a un primer nivel exploratorio, que permita justamente caracterizar estas moléculas de importancia biotecnológica, obteniendo, por ejemplo, información a través de proteínas de origen microbiano, ¿no?, que estén vinculadas, por ejemplo, con la generación de resistencia a antibióticos.
con proteínas que estén vinculadas con la formación de biofilms bacterianos, proteínas vinculadas, por ejemplo, con la respuesta al estrés biótico o abiótico en plantas, y también hacia el grupo de herramientas, por ejemplo, que nos permitan predecir qué tan importante es una parte de la proteína para la generación de vacunas recombinantes. Entonces, esto también se suma, por ejemplo, al hecho de que tengamos información a nivel biotecnológica, ¿no? Para el estudio de proteínas que puedan ser generadas, utilizadas como herramientas de biocontrol, ¿no? En algunos patógenos, y también hacia el entendimiento de los procesos de infección de algunos parásitos. Entonces, esta primera evidencia de publicaciones básicamente desarrolladas por los miembros del grupo de investigación a nivel estudiantil, justamente han tenido que ser discutidos con sus pares respectivos, ¿no? En diversas jornadas o diversos eventos, ¿no? A nivel nacional o internacional. Entonces uno motiva a los estudiantes para que puedan desarrollar este tipo de publicaciones a un nivel, por ejemplo, de abstract, y luego lo discutan con sus respectivos pares. Es muy interesante ver esa dinámica de funcionamiento, de cómo un estudiante va a ir mejorando con sus capacidades, y los resultados son bastante llamativos. Es decir, lo que se genera son justamente esas habilidades de manejo de herramientas y poco a poco ir introduciéndolos hacia el manejo de esos conceptos. No solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, justamente con eventos a nivel latinoamericano. Uno de ellos, por ejemplo, en el año 2016, donde pudimos asistir como grupo de investigación presentando 3 trabajos en el año 2016, y este año vamos a ir con un número mucho mayor, que es un evento que se va a desarrollar en la ciudad de Valparaíso, en Viña del Mar, en Chile, y donde justamente tenemos información a distintos niveles, por ejemplo, ¿no? El uso de enantiómeros para estudiar un poco el proceso de reconocimiento ligando-receptor en el caso de algunas enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson, un trabajo liderado por Marco Peña, que es miembro de nuestro grupo de investigación, o por ejemplo el caso de estudio de proteínas de adhesión de Bartonella bacilliformes, liderado por otros miembros de nuestro grupo de investigación, que es Clay Osorio. Un estudio interesante sobre casos de biopelículas de origen bacteriano, sobre todo basadas en Pseudomonas aeruginosa, quien está más bien liderado por Miluska Chávez Gamarro, y que también está vinculada con sus tesis de titulación y maestría. Otro trabajo que también estamos llevando, vinculado sobre todo con el análisis de alergenos, liderado por Eduardo Pari, vinculado sobre todo al caso de la jalea real y uno de sus principales proteínas inmunogénicas o antigénicas o alergénicas. Y un último trabajo que está más bien vinculado con la parte de las automaciones inmunoinformáticas para el desarrollo de nuevas vacunas para virus. Esto es entonces un poco de lo que hemos venido desarrollando en el transcurso de estos años, justamente soportado por los grupos de investigación en la Universidad de San Marcos, pero en realidad es un primer paso de lo que estamos nosotros tratando de entender. Ya hemos hecho una exploración inicial de la diversidad de las moléculas, el entendimiento a través de la estructura para comprender su función, pero en realidad tenemos que ya ir migrando hacia otro tipo de conceptos vinculados más bien con la variedad polimórfica o genética de las poblaciones. Y uno de esos campos en los cuales vamos a centrarnos en los próximos años están vinculados con el estudio de algunas enzimas importantes de interés clínico. Por ejemplo, vinculadas con enfermedades metabólicas como la hipertensión, como la diabetes. Y vamos a centrarnos básicamente en cómo las diferencias poblacionales a nivel latinoamericano, a nivel peruano, influyen en la forma en la cual los medicamentos interactúan con estos blancos. Para esto ya hay estudios que se centran justamente en descifrar la estructura 3D de estas moléculas y sobre todo a nivel del entendimiento de su mecanismo de acción. Por ejemplo, uno de los blancos que hemos elegido es justamente una de las enzimas que se encarga de convertir el angiotensinógeno en angiotensina, uno de los puntos claves del estudio del desarrollo de muchos inhibidores para la hipertensión arterial. ¿Y por qué nos centramos en este tipo de modelos moleculares? Su estudio a nivel catalítico es bastante interesante, ¿sí? Pero en realidad el plus no está a nivel del entendimiento o desarrollo de moléculas que inhiban su acción.
o a este nivel, ¿no?, del sitio activo, sino más bien con penetrarlo o complementarlo con estudios a nivel farmacogenómico, es decir, cómo las variantes polimórficas de estas moléculas afectan su funcionamiento y cómo puede ser inhibidas por diferentes drogas. Esto nos daría a entender un poco sobre cuáles son los alcances de diversos medicamentos que son consumidos por la población peruana, por ejemplo, y cuál es su relación con la efectividad que tienen. Para esto, entonces, tenemos que conocer un poco la variabilidad polimórfica de estas moléculas. Estudios iniciales, por ejemplo, se centran en las variaciones a nivel intrónico. Entonces, en el caso de la enzima ECA, el clásico polimorfismo del intrón, inserción de elección, es bastante interesante. Y ya hay estudios a nivel estructural, pero en poblaciones asiáticas o en poblaciones europeas. Entonces, ¿cuál es el primer paso que nosotros debemos tomar para poder llegar a este fin? Tenemos obviamente que hacer tener un entendimiento de cuán variable es la población humana. Y justamente, a partir de estudios de científicos peruanos, que han sido publicados recientemente en el Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, evalúa justamente qué tan dinámica es el componente genético peruano, ¿no?, tanto antes, durante y después de la conquista. Y se tiene ya información a partir de estudios como el 2000 genomas, y ya tenemos información también a partir de la comparación con otros grupos étnicos y sobre todo a nivel de diferentes regiones de nuestro país, a nivel de diferentes departamentos. Entonces, esta data, que es muy importante y muy rica, nos permite listar los diferentes polimorfismos que están ya reportados en la base de datos, y son polimorfismos codificantes. Entonces, lo interesante va a ser hacer un filtrado de toda esta información vinculada con población peruana para ver justamente cuál es la influencia que tienen en la forma en la cual los medicamentos son utilizados y cuál es su principal mecanismo de acción. Entonces, este tipo de iniciativa no puede ser realizada de manera individual, obviamente. Tenemos que hacer un conocimiento previo de cuáles son esas listas de medicamentos extendidos de mayor alcance, menor alcance para la población peruana, y sobre todo con información que está en la base de datos químicas. Pero como les digo, esto no puede ser desarrollado de manera individual, yo no puedo hacerlo solo. Es por eso que tenemos todo un grupo humano detrás, que es básicamente nuestro grupo de investigación, formado tanto por docentes, estudiantes y también algún público interesado en colaborar con nosotros para poder llegar a esta comprensión. Entonces, créanme que ha sido un poco complicado resumir todo el desarrollo de nuestra investigación en tan poco tiempo, pero es justamente parte de lo que venimos desarrollando con nuestro grupo de investigación en San Marcos, también colaborando con otros laboratorios a nivel de genética de nuestra facultad y también con otras instituciones que nos dan el soporte a nivel del manejo computacional y también a nivel del manejo de herramientas de biología molecular y secuenciamiento. Entonces, ha sido un gusto compartir con ustedes en estos 50 minutos, casi una hora, y quedaríamos pues dispuestos a alguna consulta que ustedes tengan de manera puntual o puedan sentirse libres de hacer algún comentario o alguna sugerencia. Esa sería mi participación en este momento y muchas gracias por su presencia. Si hubiera alguna pregunta, por favor, hágala. Los que estén interesados en seguir las actualizaciones de nuestra información, tenemos una página de Facebook a la cual le pueden dar like y ahí cotidianamente estamos presentando, por ejemplo, la apertura de nuevos cursos vinculados a este tipo de manejo de información. Vamos a lanzar el siguiente año un curso de algoritmos en biología molecular y nuestro curso ya clásico, que es un curso de modelización de biomoléculas, que se administra todos los años. Y justamente nos sirve como base para conglomerar a los interesados en el manejo de estas herramientas. Sí, adelante. Bueno, yo soy estudiante de San Marcos y estoy interesado en este tema de la informática y lo que usted ha comentado. En todo caso, ¿cuáles serían los requisitos o cómo uno podría participar como ayudante o en todo caso capacitarse en el uso de estas herramientas? Lo que uno le sugiere es tener un conocimiento básico de herramientas de informática, sobre todo con búsqueda en bases de datos.
Entonces, conocer un poco el funcionamiento de estas herramientas tipo BLAST o búsqueda de alineamiento local o múltiple es un plus importante. Y sobre todo, tener un poco de curiosidad por el manejo del lenguaje de programación. Es decir, ya ir hacia el manejo de los lenguajes como el Python o como el Perl son un plus importantísimo para poder entender el funcionamiento de estas herramientas. Entonces, ¿cómo podría participar? Eres libre de escribir el correo que está ahí y vamos a hacer una convocatoria ya finalizando el año para hacer un entrenamiento de repente en verano, que hay más tiempo libre, y ver pues de qué manera esto se aproxima a tus intereses. Gracias. Sí. Gustavo, felicitaciones por la presentación. Muchas gracias. Actualmente yo vengo trabajando en el INS y también tenemos mucho de atención con respecto a muestras que llegan de muchas provincias, materia, básicamente. Mi preocupación es cómo la bioinformática estructural puede encargarse, por ejemplo, en el diseño de métodos de diagnóstico, porque muchas pruebas de tipo serológica no son tan exactas. Y utilizamos también la bioinformática, por ejemplo, para hacer una predicción o aproximación, más el plus siempre ha sido la bioinformática estructural para poder hacer algún tipo de diseño, tanto como vacunas o métodos de diagnóstico. ¿Cuál es tu apreciación en ese aspecto? Dentro de ese aspecto, un paso importante es contar justamente con información complementaria, ¿no? Por ejemplo, en el caso de patógenos, en el caso de microorganismos, que tengan ya una base o un conocimiento estructural previo. Si es que no se tiene esa información previa, tendríamos que pasar, por ejemplo, al conocimiento de estructuras netamente basadas en la conservación de plegamientos, y eso ya se aleja un poco del objetivo que es la búsqueda de pruebas de mayor sensibilidad o especificidad. Entonces ahí tenemos que recurrir a la base experimental y al desarrollo de justamente estos modelos a nivel estructural. Pero una primera forma es justamente a través del ensayo, por ejemplo, de modelamiento comparativo, donde dentro de las aplicaciones está justamente el desarrollo de epitopos, ¿no? O búsqueda de regiones que sean de importancia para la interacción con anticuerpos, y esto ya sirve como base pues, para la construcción de moléculas que tengan todo ese conjunto de subfracciones que nos permitan ser utilizadas para un diagnóstico efectivo. Pero justamente la parte experimental previa es fundamental para eso. Y justamente en base a eso es que estamos pues bastante llenos a conocer cuán rápida es la dinámica de crecimiento de esta información. Obviamente la cristalografía tiene sus propios limitantes, la resonancia magnética nuclear es muy importante, pero es de difícil acceso en algunos casos, o de repente los últimos estudios en microscopía, criomicroscopía electrónica también pueden ayudar un poco a resolver estructura 3D. Entonces yo creo que esto va a ir mejorándose en el transcurso de los años para poder tener una mayor cantidad de información disponible, ¿no? En el caso, por ejemplo, del desarrollo de test de diagnóstico, es muy importante conocer la estructura 3D de las proteínas, y eso nos permite aproximarnos a cómo poder utilizar o sobre todo detectarlas a este nivel. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Bien. Digo también muy interesante tu exposición, lo cual es un libro abierto para futuros proyectos de investigación de los proyectos estructurales. Bueno, el Consejo Regional 7 es un reconocimiento de este diploma por participación y realmente próximamente cuando guste. Muchas gracias, doctor. Un cuarto paso, por favor. Les invita a un compartir. Sí.
El grupo se forma por centros, estudiantes y egresados, como estudiantes de doctorado, finalmente tú estás cordialmente invitado a participar. No hay ningún problema. Más bien hay una llamada siempre en todos los veranos para hacer la inscripción formal. Ya, está bien. Sale la resolución y ya tenemos todo listo para poder aplicar los fondos. Entonces, aquí donde Sí, sí, por sí, va a hacer algo de alguna. Al medio el polígono. A ver, miren para acá. A ver, me miran. 1, 2, 3, otra más. Ya, listo. Muy bonito. No, y aparte que, imagínense, interactuarlo en el Facebook alguna vez. con los interesados. Grace, van a tomar una foto ahí. Yo la quiero escuchar mañana. ¿Ah? Empezamos a dedicar más. Lo abrimos dependiendo del número de Voy a primero interesados. Correcto, ya se Ya nos permite separar. Pasa para que salga una foto con el por favor. Ustedes me escriben a la página del Facebook. Para que salga una foto con La base de datos. Sé que son estudiantes mayores. Es importante que tengan interés por eso. A ver, nos tomamos una foto. Por favor, aquí se puede parar el vídeo y los demás lo van a rodear. Oye, está perdido con la foto. Aquí, ahí está bien. Y los demás atrás y al costadito se ordenan a tomar una foto. Aquí, lo más chiquito pueden ir aquí adelante. Aquí ven. Acá adelante hay espacio. Ahí, ajá, ahí. Acá también hay otro espacio, si no hay, ahí pueden bajar. Ahí por atrás. Aquí hay otro espacio, si desean. Venga, venga. ¿Verdad que me extendí el pedido? Ahí también. Venga. Para que salgan en el video. Tú vas a ser famosa con unos pocos años.